Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, espero que estén todos muy bien, ya listos para comenzar esta sexta parte de la oración del credo. Oración que obviamente nos nuclea en esta que es nuestra fe. A todo el catolicismo, como dijimos en la primera charla, ya hace 5 charlas atrás. No sé si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dejado creo en el Espíritu Santo. Habíamos apenas comenzado a ver ese tema. Bueno, la idea ya es continuar con esto, de hacer este repaso, probablemente con cierto grado de profundidad, pero un repaso al fin de lo que ustedes ya todos conocen, igual que yo, que son los principios de nuestra fe, ¿no? ¿De dónde sacamos aquellas cosas que en cada misa de cada domingo o cada fiesta, día de guardar, digo, nosotros estamos repitiendo en ese momento de la misa, después de la homilía, que es la profesión de nuestra fe, el credo, ¿no? Y ni hablar cuando lo hacemos en la misa de gloria del sábado a la noche de la Pascua, porque ahí en la misa de resurrección el sacerdote nos interroga a lo mismo, al igual que si iríamos a un bautismo, para renovar justamente las promesas bautismales, afianzando y reafirmando nuestra fe de una manera afirmativa y obviamente oponiéndonos y negando todo aquello que venga del otro lado, ¿no? Del maligno. Bueno, vamos a retomar con la placa que dice, son varias plaquitas que hay, del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. La Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu con mayúscula de Dios, refiriéndose obviamente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ni más ni menos, se movía sobre la faz de las aguas. O sea, hablando del comienzo, del principio, a través de siempre un cierto ropaje o poesía bíblica que habla de una tierra desordenada, vacía. La palabra de Dios es la que está consignada en la Biblia. Es palabra de Él, de Dios, a través de los profetas, todo lo que vos quieras. Pero es palabra de Dios. ¿Inspirada por quién? Justamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es una verdad absoluta, inamovible. El tema es la interpretación que yo le doy, o que vos le das, o que el vecino le da. Esa es la parte relativa. Pero la parte absoluta es lo que está escrito. Entonces, lo que te está indicando estos primeros versículos es que el Espíritu de Dios es antes que todo. El Espíritu Santo es Dios. Como tal, es increado, nadie lo creó. Un gran misterio, no pidas que yo te lo explique porque nada, no hay ningún teólogo que yo sepa que haya encontrado la respuesta. Porque entender a Dios obviamente es una empresa un poquito tonta, diría, ¿no? Porque no podemos. Nosotros tenemos una mente así de chiquita, Dios es infinito. No da. Pero lo que sí tenemos que entender es eso, es que el Espíritu Santo ya estaba desde antes. Y cuando la tierra estaba desordenada, vacía, porque es lo que se entendía en el momento, no se podía hablar del universo, no se podía hablar del multiverso, no se podía hablar de nada de todas estas cuestiones que hoy, a la luz de la mecánica cuántica, de la teoría de cuerdas, uno va empezando a olfatear, a vislumbrar un poquito cómo es verdaderamente la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, que no son 3 dimensiones, no son 4 dimensiones tampoco con el tiempo, que hay una cantidad muy alta, según las teorías de cuerdas que hay, de muchas dimensiones y de muchos universos. Pero cuando esto se escribió, obviamente que se sabía que había una tierra y agua y nada más. Entonces la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas, y el Espíritu de Dios ya en ese entonces volaba sobre la nada, se puede decir, sobre las aguas, dice, para dar a entender de lo que son los principios, los comienzos. Yendo ahora ya directamente al Nuevo Testamento, en este caso al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 34, él dice: el enviado de Dios habla de las cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu, con mayúscula Espíritu, sin medida. Está hablando de eso, está hablando de lo que acabo de decir. El enviado de Dios habla de las cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu sin medida. En este caso habla de Jesús el Cristo, Dios mismo. Pero esto se puede aplicar en el Antiguo Testamento, digo, a los profetas. En el Evangelio de Juan, pero ya en el capítulo 14, versículos 15, 16 y 17, Juan nos dice que Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, acá Jesús esclarece mucho más cómo es el obrar del Espíritu de Dios. Ya de por sí está hablando de que Él, el Hijo, ruega al Padre para que sea el Padre entonces el que nos dé otro consolador. Ya no está hablando de Él mismo, no está hablando de Él como el Cristo, está hablando de otro, el consolador, refiriéndose, porque ahora lo aclara,
al Espíritu Santo, dado que dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No un ratito, para siempre. Y lo vuelve a calificar con otro nombre, ¿no? El Espíritu de verdad. Por eso en la Iglesia Católica a veces hablamos refiriéndonos al Espíritu Santo como el Consolador. También nos referimos al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Justamente lo sacamos de lo que el mismo Cristo nos ha enseñado. Sigue diciendo en Juan 14, 15 al 17, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Claro, ¿qué es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del mundo? La maldad. El espíritu del mundo, o sea, de la sociedad, de la gente, ¿quién es el que maneja como un titiritero los piolines? El demonio. Suena a pastor evangélico y ponele, pero es así. Yo siempre digo, cuando viene alguien, alguna persona a verme, y por la razón que fuera, porque mucha gente viene, ¿viste? A que yo le haga una sanación o le pase reiki, o bueno, lo que pida, diciéndome, fui de un adivino, fui de un tarotista, fui de acá, fui de allá, y me dijeron que por ahí, no sé, le dijeron, no sé, qué sé yo, que la cuñada le hizo un trabajo de magia, y que por eso me va mal, y que acá y que allá, ¿no? Pues puede ser que sí, puede ser que no. No viene al caso analizar eso ahora. Lo que sí, le digo yo a esa persona, porque la persona me dice, me dijeron esto, que mi cuñada me hizo un trabajo así, así, y yo no puedo creer que haya gente que sea capaz de hacer esas cosas, me dice, ¿no? Entonces yo generalmente suelo contestar algo así como que, vea, el mal existe. Ay, sí, pero yo sería incapaz. Bueno, está bien, perfecto. Pero el mal tiene muchas caras. Y si a usted le cuesta creer que alguien, desde el anonimato, desde la cobardía, contratando aquí el brujito de la esquina, no me importa cómo, le haya hecho algo a usted o quien sea, usted no le cuesta creerlo, está bien. Ahora, usted dígame, ¿usted cree que hay gente que vende droga a los chicos a la salida de las escuelas? ¿Usted cree que se organizan fiestas electrónicas donde se venden pastillas, droga sintética y le cierran le cortan el agua en los baños y le venden una botellita de agua mineral? ¿Usted cree eso? ¿Sí? Bueno, entonces dígame cómo usted puede creer que no exista la maldad, ¿no? Y puse un ejemplo de tanto que te puedo aburrir. Carrera armamentista, provocar guerras entre estados para vender las armas que fabrican, trata de blancas, tantos desastres que sabemos que existen todo el tiempo. ¿Cuánto más no va a estar lo otro, no? Entonces, dice Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Claro, obvio, el espíritu del mundo es el que acabo de describirte. Pero vosotros, le habla a los apóstoles, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, esto que estoy leyendo, porque esto es creo en el Espíritu Santo, perfecto, pero esto tiene mucho que ver que el Espíritu mora en vos, porque vos creés en Jesucristo, vos que me estás viendo, estás bautizada, estás bautizado. Vos que me estás viendo, sos parte de la iglesia, sos parte del cuerpo místico de Cristo, donde eres la cabeza, nosotros los miembros. Así que esto que dijo Jesús, que se lo dijo a los discípulos, sí, nos cabe perfectamente a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios habita en vos, el Espíritu de Dios habita en mí, porque fuimos bautizados, porque formamos parte de un cuerpo, que es la iglesia, ya lo vamos a estar viendo en un ratito, y porque como somos falibles y sabemos que a veces nos equivocamos, cometemos algún pecado, alguna ofensa hacia Dios o hacia nuestros hermanos, que también es pecado, pero tenemos gracias a Dios los sacramentos, nos vuelven a la vida, nos hacen partícipe, no me quiero adelantar, ¿no? Pero nos hacen partícipe de la vida eterna. Porque vos no te olvides que Jesús el Cristo es Dios, y es Dios de vivos, no de muertos. Él nos da vida, vida eterna, vida en abundancia, ya sabes. Bueno, la segunda placa del Espíritu Santo, seguimos con Juan, porque claro, el evangelista, como dije la semana pasada, Juan es el más esotérico, si se quiere, ¿no? Es decir, que más le presta atención a la naturaleza divina de nuestro Señor. Por ahí, en el Evangelio de Juan, vos no vas a encontrar parábolas, pero sí vas a encontrar milagros, todo el tiempo. Milagros y enseñanzas sumamente profundas de nuestro Señor. Bueno, ya vamos a llegar a todo eso. Mirá Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que te ilumina cuando vos lees la Biblia. Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que te revela información en la oración. Siempre digo yo, la oración es un diálogo, no un monólogo. Y Dios te habla, se manifiesta en el pensamiento del ser humano, en la psiquis del ser humano. Y así hay veces que vos no sabés cómo sabés lo que sabés, pero lo sabés. Bueno, sabé que cuando no sabés cómo lo sabés es porque en realidad esa sabiduría, ese conocimiento, te lo ha dado el obrar
del Espíritu Santo en vos, porque habita en vos. Por eso, ustedes saben, Concilio Vaticano II se estableció que somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Aquel que le cierra el corazón al Espíritu de Dios, bueno, el Espíritu de Dios acepta ese libre albedrío, esa cualidad que todo ser humano tiene de elegir el camino correcto o el incorrecto, y bueno, y se abstiene de estar en vos, en la persona que sea, no digo en vos. Esa persona se lo perderá, ¿qué va a hacer? Yo no quiero sonarte a extremista, pero en la espiritualidad no hay medias tintas, en la espiritualidad no hay grises, o es blanco o es negro. No se puede, acordarte, servir a dos señores. Entonces, cuando una persona acepta y recibe en su corazón al Espíritu Santo, obviamente empieza a estar en lo que se conoce como estar en la gracia de Dios. O al menos lo intentamos porque somos falibles. Pero bueno, tenemos los sacramentos. Ahora, el que le cierra el corazón al Espíritu Santo de Dios, obviamente le está abriendo el corazón al otro espíritu, que es el del mundo, que no lo conoce ni lo ve. Y a mi humilde entender es lo que lamentablemente hoy es mayoría en el mundo. Pero bueno, es tema para otro día, para hablar otro día ese. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 26. Dice Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Fíjense cómo Jesús, en todas estas citas, insiste en que es Dios Padre el que envía al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, acá aparece la figura del sacerdote para siempre, porque es Jesús el que lo envía desde el Padre, o sea, sacerdote para siempre porque es el puente entre Dios y los hombres, es el mediador, Jesús, el Cristo, el ungido, el elegido, el Mesías, como lo quiera llamar. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, aclara, el cual, vuelve a aclarar, procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Claro que sí. ¿Cómo haces vos para amar a una persona que no viste nunca? A Jesús el Cristo. Yo no lo vi nunca. Yo no viví hace 2000 y pico de años atrás. No tuve esa dicha de poder verlo y escucharlo predicar y enseñarme y hacer milagros. Sin embargo, tanto vos como yo tenemos convicción plena, absoluta y plena convicción de que Jesucristo es Jesucristo, o sea, es el Mesías. Jesús, el Mesías. Cristo en griego quiere decir Mesías. Lo creemos, ¿verdad? Bueno, es por el obrar y la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ha revelado esa verdad, que procede del Padre. Alucinante la figura de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin él? Bueno, y seguimos con el evangelista Juan, en el capítulo 16 ahora, versículos 7, 12, 13, 14 y 15. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Atenti, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero si hay un evangelio de los 4 que más veces requiere su lectura para ir incorporando en pequeñas dosis tanta verdad junta, es el de Juan, no cabe duda, ¿no? Digo yo. Yo sé que siempre tuve mucha simpatía por el evangelista Juan, por un montón de razones que ahora, bueno, no viene al caso contar, pero de verdad creo que, no sé qué opinan, ¿no? Díganme ustedes en el chat a ver qué opinan, me gustaría saber sus opiniones acerca del Evangelio de San Juan. Si no es realmente el más profundo, no hay nada secreto en lo que dice, pero es el más difícil de digerir, ¿no es cierto? De entender, porque son verdades tan importantes. Esto que acabo de leer es fundamental. Digo, ¿no? La forma en que describe Juan acá lo que Jesús decía, en realidad son palabras de Jesucristo, en cuanto a la interacción de las tres personas en una misma divinidad, de la que es la Santísima Trinidad. Y miren ahora, Juan 17, capítulo 17, versículos 20, 21 y 22 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es fundamental, chicos, fundamental. Vean esto. Vamos de vuelta al principio de esta cita. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos. Le habla al Padre, está en oración Jesús acá. Mas no ruego solamente por estos. Después vamos a volver y vamos a leerlo en completo, el capítulo 17. Pero ahora quedémonos con esta parte. Porque el capítulo 17 de Juan es todo una oración muy, muy profunda, muy sentida de Jesucristo hacia el Padre que está en los cielos. Es imperdible, te lo puedo asegurar. Pero dice, no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Que somos nosotros esas personas. Porque dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles y los discípulos. Que si vamos a lo que es la herencia recibida por la Madre Iglesia, ¿quiénes serían hoy los representantes acá en la tierra de los 12 apóstoles y de los discípulos, de los 72 restantes? Para mí no cabe la menor duda que son los sacerdotes. Y yo estoy seguro que muchos están pensando ahora, Jorge, los sacerdotes, mamita, yo conozco cada uno. Y sí, ya sé, yo también, ¿eh? Si querés un día tomamos mate y charlamos, pero sí conozco las miserias humanas. A ver, yo también las tengo, todos las tenemos. ¿Quién es perfecto? Nadie. La diferencia es que ellos están ungidos, tienen sus manitos ungidas en el sacramento del orden sagrado. Y vos no te olvides nunca que los sacramentos actúan por la gracia salvífica de Jesucristo, no por la calidad de persona que los administra. Y más no te puedo decir porque es voluntad de Dios, así está establecido. Y como yo te dije, la espiritualidad no puede haber grises. ¿Es blanco o es negro, chicos? La espiritualidad es sí y amén. ¿Qué querés que te diga? Pero eso lo podemos hacer justamente por el obrar y por la gracia recibida del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si no es imposible humanamente. Bueno, y fíjense qué más dice acá. Vamos a leerlo de entrada, de vuelta, desde el principio. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está pidiendo que todos, vos y yo, seamos uno. De la misma manera que Jesús y Yahvé, o sea, el Hijo y el Padre, son uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mirá vos, ¿viste cuando se dice que somos uno en Cristo? Bueno, acá tenés por qué. Acá tenés por qué. Y fíjense que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que, claro, es tocar las fibras más íntimas del misterio trinitario y de lo que hace a toda nuestra fe. Porque ustedes tienen que... A ver, es difícil explicar todo esto así en un ratito, pero ustedes tienen que entender que sin el Espíritu Santo jamás podríamos ser capaces de comprender y de abarcar el misterio de la cruz. La cruz, que para el mundo es locura pura, ¿viste? Para poder haber resucitado, tuvo que morir. Pero hay que entender que en el misterio de la cruz, y esto la Iglesia solo lo puede entender a través justamente de la revelación del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, porque nos da la verdad. Y la verdad es que sin la cruz no había redención. Al morir en la cruz, venció al pecado. Por consiguiente, al morir en la cruz, venció a la muerte. Así pudo, ¿se acuerdan? Porque estuvimos viéndolo todo esto en el credo. Descender a los infiernos, predicar a las almas que estaban ahí a la espera. Bueno, muchas cosas. Bueno, última placa de creo en el Espíritu Santo. Leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Ahí Pablo nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otra vez, ¿no? Acá Pablo vuelve a remarcar lo que estuvimos viendo recién, que es el Espíritu de Dios el que nos revela la verdad, el que nos da a conocer las cosas de Dios. Simple. Bueno, Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué te leo esto de Mateo? Porque en definitiva lo que yo estoy tratando de hacer es de respaldar en las Sagradas Escrituras aquello que nosotros pronunciamos en el credo. Cuando decimos creo en el Espíritu Santo, de algún lado sale la figura del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y la última cita bíblica al respecto del de creo en el Espíritu Santo la vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 y capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así todo esto. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esto es importante de tomar en cuenta. A veces lo olvidamos nosotros los católicos esto, porque está hablando de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y siempre pensamos que eran los 12 y la Virgen.
Bueno, si bien el hecho de la venida del Espíritu Santo está redactado en el capítulo 2, versículos 1 al 4, antes de esto, en el capítulo 1, versículo 15, encontramos esto que acabo de leer. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, aclaran, eran como 120 en número. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimemente reunidos. Se dan cuenta que está hablando de lo mismo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sigue, por supuesto, el relato de Pentecostés, pero lo vamos a dejar acá. Acá lo importante es tomar en cuenta que al haber como un número como 120 reunidos, dice, está hablando de la iglesia, está hablando del nacimiento de la madre iglesia. Porque la iglesia, chicos, no son solamente los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos. ¿Y los laicos? Acá, presentes. ¿Estábamos en Pentecostés? Sí, estaba. Había como 120 reunidos. Y luego todos los que estaban afuera, porque el relato continúa, y si vos lo seguís leyendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, vas a ver que dice que después del discurso de Pedro, que fue un discurso muy lindo y muy largo, muchos decidieron bautizarse justamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nacer entonces a una nueva vida. Digo, miren si fue importante Pentecostés, ¿no? Sin Pentecostés, los mismos apóstoles no hubieran llegado a comprender la dimensión de la naturaleza divina de nuestro Señor. Probablemente la Virgen María sí. Aunque también, fíjate que ella también fue ungida con esa lengua como de fuego, dice la Escritura, que se posó sobre cada uno de ellos. Para mí lo que está describiendo es una suerte de plasma frío, que es un estado de la materia, muy raro por cierto, que para mí es lo mismo que vio Moisés en la zarza ardiente en el Sinaí. ¿Se acuerdan? La zarza que ardía y no se consumía. Y que de ahí salió la voz de Yahvé que dijo yo soy el que soy. Porque me parece a mí que hay una suerte también de mensaje, si se quiere, distinto, más abarcativo, más profundo, probablemente un mensaje telepático, no sé cómo llamarlo, no sé, no me importa ahora analizar eso, digo, ¿no? Pero ahí hubo una gran transferencia de información de parte de Dios, de la divinidad misma, en la tercera persona de la Trinidad, en este caso, en el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, hacia los apóstoles, los discípulos, la Santísima Virgen María y algunos más que estaban por ahí, como 120. Bueno, pasamos a otro ítem del credo. Papita. En realidad es doble ítem, pero bueno, es como está unificado en uno solo. Habíamos dicho, creo en el Espíritu Santo. Y ahora no volvemos a decir creo, pero se entiende, ¿eh? La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Y volvemos otra vez al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a quedarnos con la primera parte, la Santa Iglesia Católica. Fíjense lo que le dice Yahvé a Abraham. Y es un Abraham que no está mal escrito, ¿eh? Todavía no era Abraham, era solo Abraham. Pero Yahvé dice, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué le está diciendo acá el Padre que está en los cielos? Yahvé a Abraham. Le pide que se vaya a una tierra que para él era absolutamente desconocida, que abandone toda su parentela, que abandone la casa de su padre, a una tierra que Dios dice le va a mostrar, y le promete que lo va a hacer una nación grande y lo va a bendecir y a engrandecer el nombre de Abraham y que va a ser bendición para todos. Esto es un anticipo, chicos, según la interpretación que nuestro catecismo le da a esta parte del Génesis, de la Sagrada Escritura, es el anticipo de la iglesia. ¿Qué es iglesia? Una reunión, un conjunto de personas que están mancomunadas en algo, en este caso en la fe. Ya lo vamos a estar viendo más adelante. Fíjense en el capítulo 15, versículo 5 del libro del Génesis. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, otra vez es Abraham, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Yo les aclaro a ustedes que el judío ortodoxo, hoy por hoy, pleno siglo XXI, tiene cualquier cantidad de hijos, porque para el judío, para el pueblo judío de verdad, el judío ortodoxo, el judío que sigue esperando al Mesías, la prole es bendición. La descendencia es bendición. La mujer de Abraham, y era anciana cuando Dios le permite engendrar a ambos, ¿no? Porque los dos eran viejos, a Isaac. Bien, en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, segundo libro de la Biblia, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, le manda Yahvé a Moisés a que le diga a los hijos de Israel, o sea, al pueblo, a las 12 tribus, estas palabras que ahora, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Atenti, que hay una condición acá, ¿eh? Darle oído a la voz del Padre y guardar el pacto. Y dentro del pacto están los mandamientos. Le dice, si hacen eso, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Claro que sí. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Atenti con esto. Sacerdotes y gente santa es justamente lo que se espera de los miembros de la iglesia. ¿Qué es ser santo? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Ser santo básicamente es estar libre de pecado de una manera positiva, activa, no solo evitar la falta, sino ejercer el amor al prójimo. Con solo lo primero no alcanza, pensar. Vamos a una segunda placa acerca de creo en la Santa Iglesia Católica. Vamos a el libro, en este caso, del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 7, versículo 6, encontramos esto, porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vos fíjate cómo siempre destaca acá, en este caso el que escribe esto se le atribuye a Moisés, cómo se destaca mucho el hecho de que Yahvé ha escogido a un pueblo. En este caso, obviamente, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Yo quiero, de alguna manera, recordarte que Jesucristo no vino a abolir la ley, ni los profetas. Él vino a perfeccionar la ley. Una de las cuestiones que hacen a la perfección de esa ley es que esa ley ya no recae sobre un pueblo en particular de la tierra, sino sobre todos los pueblos de la tierra. Jesús vino a universalizar la iglesia, porque hasta ese momento, hablemos del pacto de la antigua alianza, ese pacto era con un pueblo. A partir de la cruz se rasga de arriba abajo el velo del lugar santísimo, o sea, donde estaba el arca de la alianza. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dice el Evangelio. Símbolo inequívoco de la ruptura con el antiguo pacto y el comienzo de un nuevo pacto. ¿Ven? Otro condimento más acerca de la cruz, la importancia del misterio de la cruz. Sin la cruz no hay salvación, ténganlo presente. Al respecto, les recomiendo que vuelvan a ver o a escuchar, porque la verdad que la pueden escuchar y todo bien, la charla sobre la sangre de Cristo. Bueno, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, acá el profeta, a mi entender, el profeta Isaías está señalando cuál va a ser el destino de los pueblos, cuál va a ser el destino de la raza o la especie humana acá en la tierra, porque dice que va a juzgar entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Claro que sí. Esto va a ser, para mí, está hablando del momento final, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor, donde vendrá a separar la paja del trigo. Repito, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. O sea, habrá paz, los 1000 años del reinado de nuestro Señor. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y todo surge, por más que suene sectario o exclusivista, ustedes saben cómo pienso en cuanto a lo unánime y a lo ecuménico, que es una manera válida de llegar a Dios, pero Dios tiene una preferencia y se ha encargado desde el principio al final de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, a dejarlo muy en claro, que el origen del pacto es en Israel, en el monte de Sión, en la ciudad de Jerusalén, como dice acá la Escritura, pero de ahí será para todos los pueblos. Ese es el origen, alianza antigua que ya fue renovada en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo mandó de dos en dos a predicar, mandó a evangelizar, mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
hasta los confines de la tierra mandó a hacerlo, porque es para todos y todos tienen el mismo derecho de conocer la verdad. Después que quieran o no conocerla, que se tapen los oídos y no quieran saberla, bueno, eso será otro tema, pero tu obligación, la tuya y la mía, por igual, es predicar a quien quiera escuchar. Es anunciar la buena noticia, anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios está próximo. Conviértanse, decía Jesús. El reino de los cielos está próximo. Verá cada uno. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a otro profeta ahora. Vamos a Isaías un cachito y vamos a Miqueas. Profeta Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Acá no me equivoqué, esto es lo mismo, casi idéntico a lo que leímos en Isaías. Dos profetas del Señor, Isaías y Miqueas, por igual nos anuncian la misma profecía. Vamos a Jeremías ahora, otro profeta. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente. Atenti, escuchen esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Chicos, cuando aclara que ya no va a hacer falta que nadie le enseñe a nadie, que nadie le diga al hermano, conoce a Yahvé, porque todos, Yahvé dice, ya todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es a través de Jesucristo. Está anticipando, es obvio, creo que cae maduro acá que Jeremías está anticipando la venida del Mesías y que a Yahvé no se va a acordar más del pecado, de los errores de la gente, va a perdonar, porque Jesús es misericordia y es para todos. Por eso ya no va a hacer falta que nadie más anuncie. Obvio que nosotros, la tarea todavía no la hemos terminado. Nosotros digo por los católicos, ¿no? El mundo pareciera estar perdido. Sin embargo, estas palabras de los profetas de tanto tiempo atrás, sinceramente nos tienen que dar esperanza. Porque el Padre que está en los cielos es el dueño de todo lo que existe. Y nada sucede si no es con su permiso. Nada sucede si no es a través de su voluntad. Nada. Jesús lo enseñaba esto. Se pueden vender algo así como decir 2 gorriones por unas monedas, pero dice: yo les aseguro que ni uno solo caerá muerto a la tierra si no es por la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a no desesperar, chicos, porque a veces nos invade la desesperanza. Leamos estas cosas, nutrámonos de la palabra de Dios, porque acá te está hablando justamente de que va a llegar ese momento. Todavía no llegó, pero va a llegar ese momento, donde todos van a conocer a Dios. Y ese Padre Celestial nos va a perdonar a todos. Yo quiero aclarar algo acá. Nos va a perdonar a todos aquellos que estemos dispuestos a ser perdonados. También quiero aclarar eso. Como dije la vez pasada, aquel que le cierra el corazón a Dios, lo maldice, se vuelve su enemigo porque, no sé, profesa una religión mala, satánica, lo que sea, y no se arrepiente ni siquiera en el último instante de aliento de vida, bueno, ese se va al infierno, chao, olvídate. Se condenó, tuvo la oportunidad. Dios lo esperó hasta el último instante. Por lo menos es lo que desde nuestra concepción humana podemos entender. Después, la misericordia de Dios es infinita. Me tengo que encoger de hombro y decir: ¿quién sabe? ¿No? Como decía mi nono. ¿Quién lo sabe? Decía. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? Bueno, creo en la Santa Iglesia Católica. Y en este caso Isaías nuevamente, capítulo 55, versículo 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nuevamente habla de que tengamos nuestro oído abierto, dispuesto a escuchar
escuchar la verdad, yo diría el corazón dispuesto a recibir el Espíritu Santo. Entonces inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. Está hablando de la vida eterna, vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, al rey David, por supuesto. Bueno, y pasando ya al Nuevo Testamento, vamos a ver qué nos dice Juan en el capítulo 10. Esto es un poquito más largo. Son 15, los primeros 15 versículos del capítulo 10 de Juan, del 1 al 15, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el potrero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es alegoría, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, acá Jesús está haciendo un verdadero anticipo de la iglesia peregrina. Ahora vamos a hablar de eso un ratito. Vos y yo somos las ovejas, no cabe duda, que seguimos a nuestro Señor. Pero de alguna manera nuestra iglesia interpreta este pasaje como que está hablando del sacerdocio también, del poder sobrenatural que el sacerdote tiene, y de que, bueno, el sacerdote es aquel que tiene, digamos, la misión de apaciguar a las ovejas, de escucharlas, de hablarles, y que nosotros, los laicos, las ovejas, conozcamos su voz y lo sigamos. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Obvio, es así. Todo es para Cristo. El sacerdote, el ministro, a través del orden sagrado, de la unción de sus manos, tiene un poder especial para, por ejemplo, administrar los sacramentos, oficiar la Santa Misa, hacer las cosas que nosotros no podríamos hacer porque no estamos autorizados, porque hay un orden. En todo, chicos, hay un orden. Vamos a el capítulo 17 de Juan, que es una oración muy profunda, muy reveladora, que Jesucristo formula a su Padre que está en los cielos. Dice Jesús: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi voz cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Creo que este capítulo en particular, en realidad toda la Biblia, pero capítulo 17 de Juan en particular, es para leer 1.000.000 de veces. Hay partes de los evangelios y de las cartas apostólicas que yo siempre le digo, cada tanto hay que releer. Yo, por ejemplo, a los alumnos de Sanidad Divina, Milagro y Poder, les digo siempre, lean seguido la primera a los Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, ¿no? Cuando Pablo habla del amor. Este capítulo, el 17 de Juan, diálogo de Jesús con el Padre. Es imperdible. Hay muchas cosas que todo es imperdible, va. Pero yo no sé si se habrán dado cuenta cómo insiste Jesús en que nosotros, vos y yo, seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Y para que al final de cuentas, vos y yo seamos uno en Cristo, unidos a Él y a través de Él al Padre Celestial. Obviamente llenos del Espíritu Santo, sino sencillamente es imposible. Y atenti, miren cómo aclara que el mundo no los quiere, se refería a los apóstoles. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, y el mundo, chicos, está manejado por el diablo. Entonces, cuando yo quiero congraciarme con el mundo, está hablando de tibieza, cosa que a Jesús no le gusta ni un poquito. No, Jorge, yo, me dice alguno, ¿no? Yo voy a misa y vos sabés que hasta me confieso. Pero después cuando yo entro a escarbar un poco en la conversación, sale la verdad. Una persona más o menos en una buena posición económica, alguien de clase media, y por ahí, no, ¿y con qué colaborás? ¿Cuál es tu obra de caridad para el mundo? Y no te saben qué contestar porque no hacen nada. Y se creen que porque van a misa, comulgan, se confiesan, está todo pago. Después van a, no sé, al almacén y se equivocaron, le dieron mal el vuelto a favor de ellos y se hacen lo tonto. Cosas triviales, pero que Dios las ve. Por eso, te vuelvo a repetir, lo he dicho en muchas charlas anteriores, ser católico no es fácil. No, señor, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el católico tiene que estar llamado naturalmente a la santidad. ¿Qué es la santidad? El ser uno en Cristo con mis hermanos. Que no te quepa duda, de esa no zafa nadie. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve preso y me visitaste. Tuve enfermo y me curaste. Así que, por las dudas, aclaré. Alguien de clase media, alguien que más o menos, ¿no? Le va bien. Yo no le voy a pedir a un jubilado que gana la mínima. ¿Y en qué comedor ayudás? ¿Entendés? Si dispone de tiempo porque no trabaja, hay de ese jubilado, un pobre que solo gana la mínima y no tiene otro recurso, pero bueno, la mayoría tiene que seguir laburando, pero que no labura, bueno, dedica entonces sí tu tiempo, que es re valioso, te lo puedo asegurar, en lavar las ollas de un comedor, o hacer la comida, o ir a un hospital a visitar enfermos, que a lo mejor están solo como perros, que no los va a ver nadie. Vos verás, hay mucho por hacer. Cada uno que evalúe su propia conciencia, su propio proceder. Porque si no, es difícil rezar el credo. Es difícil. Hay que tener cara de piedra para rezarlo y no intentar, al menos, porque somos falibles, ¿viste? No vamos a equivocar siempre, pero al menos estar en el camino y tratar de caminar hacia ese estado que llamamos santidad. Bueno, creo en la Santa Iglesia Católica, decíamos, y ahora la comunión de los santos. ¿Qué es esto de la comunión de los santos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones. ¿De qué se trata ahí? ¿Te acordás?
Pentecostés que leímos antes, un versículo del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, las lenguas de fuego. Después del discurso de Pedro en el pórtico de Jerusalén, yo les dije que muchos se iban a bautizar. Bueno, acá lo tenés. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? La de Pedro y la de todos los discípulos que hablaban, cada uno en la lengua que los demás podían entender. Perdón, quiero aclarar, cada uno en la lengua que el otro entendía, pero eso por el don del Espíritu de Dios, ¿no? El don de lenguas que el Espíritu Santo les había manifestado en ellos. Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, solo aquel día, el comienzo de la iglesia, como 3.000 personas. Imagínense lo nervioso que estaban los de Sanedrín cuando veían esas cosas, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que fueron bautizados. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se dan cuenta cómo hay una obediencia, en este caso, a los primeros obispos, a los apóstoles? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión unos con otros. Comunión, común, unión, unos con otros. Padre, que sean uno como vos y yo somos uno, decía Jesús. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimento del pan y en las oraciones. Por ahí vos podés estar pensando, che, vos sabés, yo trabajo en una oficina y tengo mis compañeros de escritorio ahí, los que tengo ahí cerca, con los que charlo todo el día, que si yo les intenté hablar de Jesús, de Dios, y me mandaron a freichurro. ¿Cómo querés que sea uno con ellos? Bueno, es que a vos no te tiene que importar, creo yo, personalmente. Hay un dicho muy viejo que dice, un hecho vale más que 1.000 palabras, o un ejemplo vale más que 1.000 palabras. Vos podés hacerte el pastor o la pastora y estar ahí todo el tiempo predicando y los tipos se te cagan de risa, ¿viste? De nada te va a servir. O sea, si vos ves que no da para hablar con ellos porque alguna vez lo intentaste y recibiste cargadas o burlas, o hasta se pueden llegar a algunos a hacerse los ofendidos, increíblemente. Bueno, ya vas a tener la oportunidad de demostrarles a ellos lo que es ser uno en Cristo. ¿Y cómo? Vos dirás, ¿cómo, Jorge, puedo? Y en algún momento, si vos estás todos los días viéndolo, en algún momento ellos van a necesitar una ayuda, una mano, algo, una palabra de aliento, o simplemente escucharlos atentamente su problema, o por ahí tuvieron, no sé, un accidente, se rompieron una pata, lo que sea, están en la casa internado, o lo que lo va a visitar. Esos actos de amor son los que a cualquier hijo de vecino lo hace recapacitar. Por lo menos un ratito. A lo mejor después se le pasa y se olvida, pero eso queda en la memoria. Mirá, en los momentos que yo estuve mal, fue uno de los pocos, o el único capaz, que se acercó a darme una mano. Tómalo en cuenta. Bueno, y San Pablo en la primera a los Corintios, hablando de la comunión de los santos, ¿no? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. O sea, acá está hablando de que los dones del Espíritu Santo, los carismas, nos son dados a cada uno de nosotros y son para la comunidad, son para provecho común, no para mí nada, sino para todos. Y ahora te quiero aclarar algo más, porque como yo te lo planteé el ejemplo recién del compañero de oficina que no quiere escuchar hablar nada del Evangelio y que vos vas a tener que esperar la oportunidad para demostrarle a través de los hechos cotidianos tu condición de cristiano, de católico, eso es por el mandato del amor. Jesús dijo, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos. Bueno, es más por eso. Pero el decir en el credo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, ¿qué es la comunión de los santos? Es lo que dice la palabra. En Hechos de los Apóstoles leíamos recién, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí tenés la comunión de los santos. Y el partimento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes son los santos? Los que estamos intentando. Yo no digo que yo sea santo ni mucho menos, pero nada, intentamos caminar hacia el Padre que está en los cielos, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la puerta, por supuesto, para llegar al Padre, cumpliendo los mandamientos, ayudando al prójimo, orando por el enemigo. Bueno, todas esas cositas van haciendo poco a poco que uno aspire a la santidad. Una persona que muere e hizo todo bien en la vida, por ahí tenga un periodo cortito de purga, de expiación de pecado, en este estado al que se lo conoce como purgatorio, ponele, pero finalmente va a ingresar a los cielos y a los espacios de la luz, según su condición, ¿no? Según su estado vibracional. Ese estado vibracional del espíritu tiene una directa relación, directa, con nuestro proceder a través de los días que hemos vivido aquí en la Tierra. Por eso, a mí me gusta siempre decir que la encarnación es un curso acelerado de aprender a amar a pesar de los escollos, a pesar de los problemas diarios de la vida. Entonces, decir que creo en la comunión de los santos, cuando acabo de decir que creo en la Santa Iglesia Católica, creo también en la comunión de los santos. El tema es que la Iglesia está formada por aquellos que aspiramos a la santidad. El tema es así. Cuando yo digo creo en la Santa Iglesia Católica, ya te habrás dado cuenta que todo
lo que habla de la Santa Iglesia Católica apunta a la unidad, apunta a esa común unión de hermanos, donde Cristo es la cabeza, cada uno de nosotros somos los miembros de ese único cuerpo que es la Iglesia. Entonces, la Iglesia como tal, cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Dijimos. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde está físicamente? ¿Está acá, en el planeta Tierra? ¿El planeta Tierra va y en todos los planetas habitados? ¿O está por ahí, no está acá y está así en los espacios y en los cielos de la luz? ¿Dónde está? Los hijos de Dios, los bautizados que formamos la Iglesia de Cristo. La Iglesia está en los dos lados. La Iglesia está acá en la Tierra o en los mundos del universo, multiverso, como lo quieras ver, que es la Iglesia peregrina. Y luego está la Iglesia celestial. Pero de esto te lo voy a seguir contando la semana que viene. Así que la seguimos la próxima. Última charla, la próxima del credo, te lo prometo. Le damos el cierre a la oración del credo y a todo lo que hace a los estamentos de nuestra fe. Muchas gracias. Nuevamente, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Gracias.